Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nosotros vamos a ver acerca un poco de lo que es la simbología en matemática, la cual es muy usada en la parte de álgebra, en donde vamos a ver los siguientes símbolos. Primeramente tenemos este símbolo, el cual significa pertenece a. Nosotros podemos ver un ejemplo aquí en donde tenemos a un conjunto, ¿sí? A un conjunto se le dice cuando, simbolizado por una letra cualquiera mayúscula, se le asigna ciertos valores. En este caso se le asignó a este conjunto A unos valores positivos desde 1 a 10. Todos son números enteros. Entonces, nosotros podemos decir que 8 es un número que está inmerso, o sea, que pertenece a ese conjunto A. Podemos decir lo siguiente con el otro símbolo, que es ese mismo símbolo, pero con una línea diagonal que lo va cruzando. Entonces, ese símbolo significa no pertenece a. Teniendo ese mismo conjunto, números desde 1 a 10, nosotros vemos que 11 no es parte de ellos, entonces podemos decir que 11 es un número que no pertenece a ese grupo A. Tenemos lo siguiente, que es dos tipos de flechas, en donde uno cuenta con dos líneas horizontales, mientras que el otro solo cuenta con uno. Significan lo mismo. Esta es una condicional. Si se llega a cumplir una cierta condición, entonces va a provocar una, un resultado. Pero puede significar también lo mismo. Puede implicar la consecuencia de algunas acciones. Podemos ver lo siguiente, entonces dice lo siguiente. Si A es positivo, entonces y B es positivo también. Si hiciéramos la suma de ambos valores, A y B, entonces eso nos daría también que C es positivo. Por tanto, C también puede ser positivo. Tenemos aquí otro símbolo que es una C, pero un cacho un poco achatada. Entonces eso significa subconjunto de. Podemos ver lo siguiente. Tenemos el mismo conjunto A, que está en la parte superior, el cual lo vamos a relacionar con el conjunto C, el cual cuenta con estos valores, los valores impares de 1 a 10, 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces podemos decir que C, el nuevo conjunto, es subconjunto de A. ¿Por qué? Los elementos que componen a este conjunto C son parte de otro conjunto grande que es el conjunto A. Entonces, vamos a lo siguiente. Lo contrario de ello es cuando nosotros ponemos una línea diagonal que va trazando a ese símbolo. ¿Qué significa lo contrario? No es subconjunto de. Entonces, mantenemos ese mismo conjunto grande, el conjunto A, pero vamos a cambiar el conjunto que es el conjunto D. ¿Sí? Es otro conjunto con distintos elementos. 11 menos 3, 51 y 40. Entonces podemos decir lo siguiente, que D, el nuevo conjunto, no es un subconjunto del conjunto anterior, el conjunto A, porque pues ninguno de los elementos que componen a este nuevo conjunto son parte del conjunto grande. Luego aquí tenemos este otro símbolo que significa diferencia, ¿sí? Es el mismo símbolo igual que nosotros conocemos, pero con una línea diagonal que lo cruza. Entonces ese símbolo significa distinto de o también no es igual que. Podemos ver este ejemplo. 8 es distinto que 4. Menos 7 no es igual que 0. El conjunto A, ¿cierto? Este conjunto que está aquí, los elementos de ese conjunto son distintos a los elementos del conjunto D. El otro símbolo que es una A invertida que significa para todo. Entonces ese símbolo significa lo siguiente. Para todo n, ¿sí? Para todo n, en este caso asumiremos a n como una variable que puede asumir cualquier valor, n que pertenezca al conjunto de los números naturales, ahí ya nos da una pauta. N puede tomar cualquier valor, pero que esté dentro de los números naturales. Y ustedes saben que los números naturales son aquellos números que van desde el 1 positivo hasta más infinito. Entonces se va a cumplir lo siguiente, que ese mismo número cualquiera elevado al cuadrado va a ser mayor o igual al mismo número. Entonces vayamos a ver el ejemplo. Si n nosotros vemos que puede valer 2, si es un número natural, cumple con esa condición, 2 elevado al cuadrado va a ser mayor o igual a 2, ¿cierto? Ustedes saben que 4 es mayor o igual a 4, porque el resultado de elevar 2 a 2, pues va a ser 4, ¿cierto? En este caso, en esta parte de una corrección, 4 va a ser mayor o igual a 2, ¿cierto? Entonces cumple. Continuando con lo siguiente, tenemos aquí una letra invertida, la letra I, ¿sí? Que eso simboliza existe uno. Entonces tomamos en cuenta este primer conjunto, el conjunto A, y el conjunto C. Podemos decir lo siguiente, que existe un conjunto C que puede ser parte
del otro conjunto A grande. También lo siguiente, este es el mismo símbolo, pero con una diagonal que lo cruza, que simboliza no existe uno. Vamos a mantener el conjunto A, que son sus mismos elementos, y otro nuevo conjunto, que sería el conjunto D, que habíamos manejado anteriormente. Entonces podemos decir lo siguiente, que no existe un conjunto que se llame D, con esos elementos, que pues sea un subconjunto que sea parte del otro conjunto grande A. Con esto podemos decir que los elementos que componen este conjunto D, pues no existe un conjunto con elementos que pues sean parte de este conjunto grande llamado A. Aquí tenemos un conjunto vacío, ¿cierto? Esa O con una diagonal cruzándolo significa conjunto vacío, lo cual significa lo siguiente. Es un conjunto especial que no cuenta con ningún elemento. Aquí tenemos símbolos de comparación. Una B invertida que apunta hacia la izquierda, simboliza menor que. Podemos decir lo siguiente, que 1 es menor que 20. Podemos decir que menos 6 es menor que 2. ¿Por qué? Porque cualquier número negativo siempre va a ser menor que un número positivo. En este caso, lo propio. El valor negativo de cualquier variable es menor siempre que el valor positivo de esa misma variable. ¿De acuerdo? Aquí, esa flecha, pero en este caso apuntando a la derecha, simboliza mayor que. Entonces, 8 es mayor que 2, más 4 es mayor que menos 8. Nuevamente aquí, de forma inversa, cualquier número positivo siempre va a ser mayor que cualquier número negativo. Entonces, en este otro caso, el valor positivo de una variable siempre va a ser mayor o igual al valor negativo de esa misma variable. Aquí tenemos otros ejemplos en donde vemos lo siguiente. Dice menor o igual. Esto simboliza menor o igual que. También es esto válido. Esto es más que todo usado en la programación, pero igual esto es en matemáticas, más que todo. Entonces, decimos lo siguiente, que y, asumiendo que es una variable que puede ser cualquier número posible, y puede tener una condición, que y solo puede tomar valores que sean menores que 10. Entonces, y, por ejemplo, puede ser igual a 2, o y puede ser igual a 3. Cualquier número que sea menor a 10. También y puede ser igual a 10. ¿Cierto? Porque la condición nos dice que también puede ser menor o igual, pero jamás y en esa condición puede ser o pueda tomar un valor que sea distinto, por ejemplo, mayor a 10, en este caso 12. Esto estaría mal. Lo siguiente, tenemos aquí lo contrario, mayor o igual, de esta forma también. ¿Qué significa mayor o igual que? Entonces, x, en este caso es otra variable que puede tomar cualquier número posible. La condición para x es que tome valores mayores o iguales a 1. Entonces, decimos lo siguiente, que x puede valer lo que es 10, ¿cierto? Porque 10 es mayor a 1. También x puede valer 8, porque 8 sigue siendo mayor a 1. X puede valer 1, en el peor de los casos, 1, el mismo valor que está ahí, pero x jamás puede valer 0, porque 0 es menor que 1, ¿cierto? No cumple con esa condición. Continuamos aquí a un símbolo nuevo que es la letra I, que significa la unidad de los números imaginarios. Entonces, esa I significa lo siguiente, o equivale a lo siguiente. A la raíz cuadrada de menos 1. En este caso, se le asigna de esta forma porque la raíz cuadrada de menos 1 no es un valor que nosotros podamos hallar de manera directa. Aquí tenemos otro símbolo que es dos flechas apuntando a ambos lados, izquierda y derecha, que simboliza sí, solo sí, y es igual a. Entonces podemos decir lo siguiente. Sí, solo sí, x toma el valor que es 4, se va a cumplir lo de la derecha, que x, que vale 4, elevado al cuadrado, va a tomar el valor de 16, siempre y cuando x valga 4. Pero si cambiamos eso, pues esto ya no se cumple. Este otro símbolo, que son tres líneas horizontales, simboliza es idéntico a o también es equivalente a. Aquí tenemos a dos conjuntos, conjunto E y conjunto F, con una cierta cantidad de elementos. El primer conjunto tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. El segundo conjunto tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces podemos decir que el conjunto E es equivalente al conjunto F. ¿Por qué? Porque poseen la misma cantidad de elementos. Aquí hay otro símbolo que nos dice lo siguiente, es el mismo símbolo igual, pero por encima tiene una especie de onda, que significa es aproximadamente. Entonces podemos ver un ejemplo aquí que dice
que Juan pesa 69,82 kilogramos en la balanza. Se fue a pesar, entonces aproximadamente una persona diría que pesa 70 kilogramos, aproximadamente, ya que exactamente pesa 69,82. Nosotros podemos aproximar por cuestiones de resultado que el peso de esa persona es aproximadamente 70 kilogramos. Aquí hay otro símbolo que es una U, un poco más grande, que significa unión. Tenemos dos conjuntos, conjunto E y conjunto F, que están unidos mediante ese símbolo. E unión F es igual a, lo que tenemos que hacer aquí es unir cada uno de los elementos. 1, 3, 5, 7, 9 es parte del conjunto E. Y 11, 15, 8, 42 son parte del conjunto F. Entonces, es un mismo grupo, es una unión. Tenemos intersección también aquí, utilizando dos nuevos conjuntos, el conjunto G y el conjunto H, que poseen las siguientes cualidades. El conjunto G tiene 1 como elemento y el conjunto H también lo tiene. El conjunto G tiene como elemento el número 7 y el conjunto H tiene como elemento el número 7 también. Entonces nosotros podemos ver lo siguiente, que si nosotros intersectamos ambos conjuntos, conjunto G, intersección conjunto H, es igual a lo que tienen en común, 1 y 7. Eso es lo que tienen en común. De esa forma nosotros usamos ese símbolo. Ahora vemos lo siguiente, que hay extremos, ¿cierto? El extremo negativo y el extremo positivo, al cual se le llama infinito negativo y también infinito positivo, a ambos lados. Eso vemos aquí. El infinito negativo es esa cantidad mínima, es esa cantidad mucho, mucho menor que nosotros no podemos contabilizar. Y el cero es como nuestro ombligo. Y aquí podemos ver que aquí está el más infinito. ¿Sí? El más infinito es también ese valor mucho mayor, ese valor muy enorme, ¿cierto? Incuantificable. Tenemos los últimos símbolos que aquí están, el símbolo pi, que tiene ese valor 3,14159264, que nosotros lo usamos para el cálculo del área de superficies. Por ejemplo, en este caso, de una superficie que es una circunferencia, la fórmula que se usa es pi por radial al cuadrado. El otro símbolo, la letra E, que tiene ese valor, es usado mayormente en los logaritmos neperianos, en donde logaritmo base E, argumento 8, es igual a x. Es lo mismo que si nosotros representáramos de esta forma, logaritmo de 8 es igual a x. Esta letra E se usa mayormente en la parte de logaritmos. Tenemos aquí la representación de p de x. Esto significa p de x, ¿qué quiere decir? Polinomio de la variable x, en donde p de x es igual a 2x menos 8x cuadrado. La característica aquí es que este conjunto de p de x solo pueda admitir términos acompañados por la variable x. Aquí tenemos a una diagonal que significa tal que. Podemos ver esta representación que está aquí. X puede ser cualquier número, es una variable, que pertenezca en este caso solo a los números naturales, ¿sí? Tal que, tal que ustedes asimilenlo como un sinónimo, entonces también, ¿sí? Esto pasa, pero también tiene que pasar que X obtenga valores mayores o iguales a 5. Son dos condiciones que se tienen que cumplir para poder asignarle valor a la variable X. Entonces podemos decir que, ya que nos han dicho que los valores de X solo pueden ser números naturales, o sea, números positivos de 1 a infinito, ¿ya? También nos dicen aquí que X tenga valores de mayores o iguales a 5. Entonces nosotros tenemos que considerar que X puede tomar valores de 5, 6, 7 y hasta infinito, más no 1, 0, 4, 2, 3, porque están por debajo de la condición. Aquí tenemos otro símbolo que es f de x. Eso de ahí simboliza f de x, que es la expresión algebraica expresada en términos de la variable x. F de x es igual a términos que posean variables x en distintas formas. Aquí tenemos tres puntitos en donde esto no significa una continuación a lo que se está pasando y es también considerado como una progresión. En este caso vamos a ver los números positivos, en donde x puede tomar cualquier valor desde 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? En este caso usamos la representación de estos tres puntitos para nosotros poder denotar que esto va a seguir creciendo. 6, 7, 8, 9 millones y millones y millones hasta llegar hasta un infinito. Y por último tenemos a nuestros símbolos de agrupación, paréntesis. Tenemos también a los corchetes. Tenemos a las llaves. Y en esa prioridad lo vamos a considerar.
Usando el polinomio P de X, nosotros podemos ver la siguiente representación, que las llaves siempre son las que van hacia abiertas hacia afuera. Los corchetes son los que están un poco más adentro y los que realmente están en contacto con lo más fundamental son los paréntesis. En esa prioridad, y esto nos ayuda más para que nosotros podamos ir resolviendo de manera ordenada nuestros cálculos.